Mi prometida me engañó y dijo me merezco una última aventura antes de quedarme atrapada en un matrimonio aburrido. Hay cosas que uno nunca espera escuchar, por más que haya visto señales pequeñas, por más que en el fondo sepa que algo no está bien. A veces, uno se engaña a sí mismo porque la idea de enfrentar la verdad es demasiado pesada. Yo me prometí a mí mismo que nunca sería uno de esos hombres que ignoran las señales, que pasan por alto las banderas rojas porque están demasiado enamorados para aceptarlas. Pero aquí estoy, contando cómo mi prometida me miró directamente a los ojos y dijo, sin titubear, me merezco una última aventura antes de quedar atrapada en un matrimonio aburrido. Esa frase me sigue retumbando en la cabeza, como si no pudiera deshacerme de ella, como si estuviera grabada detrás de mis párpados cada vez que intento dormir. El momento en que lo escuché no fue una pelea dramática ni una escena de gritos. Fue algo peor. Fue tranquilo, casi casual. Ella estaba sentada en la cocina, con una copa de vino, descalza, jugando con el borde del vaso. Yo había visto un par de mensajes sospechosos en su teléfono días antes, mensajes que decía que eran de una amiga, pero esa noche, algo en mí hizo clic y decidí preguntarle de frente. ¿Estás viendo a alguien más? No lo dije en tono acusador, no levanté la voz, ni siquiera esperaba escuchar un sí. Pero ella soltó una pequeña risa, esa risa que usaba siempre que sentía que yo me estaba poniendo demasiado serio, y me dijo, no lo pienses así. Me merezco una última aventura antes de quedar atrapada en un matrimonio aburrido, ¿no crees? No supe qué contestar. Me quedé ahí, parado, sintiendo que el suelo se abría un poco bajo mis pies, y mi reacción no fue ni gritar ni irme, simplemente me senté al otro lado de la mesa y la miré. Ella hablaba como si me estuviera explicando que había comprado demasiadas cosas en el supermercado, como si no fuera algo que estaba rompiendo algo dentro de mí. Esa noche me acosté a su lado, escuchando su respiración tranquila, mientras yo miraba el techo, preguntándome en qué momento había perdido el control de mi propia vida. Y claro, mirando atrás, no fue solo esa noche. Hubo muchas otras señales que fui dejando pasar. Las noches en que ella se quedaba trabajando tarde, las veces que yo quería quedarme en casa viendo películas y ella insistía en salir con sus amigas, las pequeñas bromas sobre cómo la rutina la mataba. Como no quería volverse una de esas esposas aburridas que solo hablan de facturas y lavandería. Yo había idealizado tanto la idea de casarnos que me había vuelto ciego. Y ahora me daba cuenta de que incluso cuando planeábamos la boda, ella ya estaba medio afuera de la relación. Lo más duro fue darme cuenta de que todos a mi alrededor, o al menos muchos, parecían haberlo notado menos yo. Mi madre alguna vez me dijo, medio en broma, seguro que ella te quiere tanto como tú a ella, y yo me reí, porque me parecía una pregunta absurda. Mi mejor amigo me había advertido que ella tenía un aire de superioridad, que siempre parecía estar evaluando si esto era lo mejor que podía conseguir, y yo le dije que no hablara estupideces. Que estaba proyectando sus propias inseguridades. Ahora no podía dejar de preguntarme cuántas otras cosas había elegido no ver. En los días después de esa conversación, me encontré atrapado entre el impulso de terminar todo y la vergüenza de reconocer lo que había pasado. Porque sí, había rabia, había dolor, pero sobre todo había una sensación de fracaso personal. Me imaginaba cancelando la boda, devolviendo los regalos, explicándole a la familia, escuchando los comentarios de los conocidos, me imaginaba a ella contando su versión de la historia. Diciendo que yo había sido controlador, aburrido, que no había sabido mantenerla interesada. No quería darle ese poder. No quería darle el placer de ser la víctima. Así que al principio solo me encerré en mí mismo. Fui a trabajar todos los días, fingí normalidad, dejé que ella siguiera organizando detalles, haciendo planes, como si nada hubiera pasado. Cada tanto me preguntaba si ella notaba algo raro en mí, si sospechaba que yo sabía más de lo que decía, pero parecía completamente segura de que yo seguiría ahí, pasara lo que pasara. Y en parte, eso me dolía más que la infidelidad misma, la certeza con la que ella daba por hecho que yo jamás me iría, que yo era el bueno, el que siempre perdona, el que no rompe las cosas. La idea de venganza empezó a aparecer no como una explosión de ira, sino como un pensamiento frío, metódico, casi inevitable. Me daba cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo,
ella había bajado la guardia conmigo. Y si había algo que siempre había sido bueno haciendo, era observando, esperando, calculando. Nunca había querido usar esas habilidades contra alguien que amaba, pero ahora me preguntaba si alguna vez ella realmente me había amado de vuelta. Lo único que sabía era que no iba a dejar que esto terminara con ella riéndose a mis espaldas. Mientras fingía ayudarla con los preparativos de la boda, mi mente ya estaba trabajando en algo completamente distinto. No era solo cuestión de lastimarla, era cuestión de recuperar algo de mí mismo, de dejar claro que yo no era el hombre que ella podía pisotear y después desechar. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no había prisa. Podía esperar. Podía dejarla caminar derecho hacia lo que creía que era su gran día, y ahí, cuando menos lo esperara, mostrarle que las cosas no eran tan simples como ella pensaba. Actualización 1. Unas semanas después de aquella noche en la cocina, cuando la escuché soltar esa frase que se me quedó clavada como una astilla. Yo ya había cruzado la línea entre ser el hombre herido que llora a solas y el hombre que planea en silencio. Al principio no sabía por dónde empezar. Cada día que pasaba, me daba cuenta de que convivir con ella mientras fingía normalidad era un ejercicio agotador, como si estuviera actuando un papel en una obra que yo mismo estaba escribiendo, pero que nadie más conocía. Me levantaba cada mañana, me duchaba, preparaba el café, la miraba mientras ella elegía su ropa para ir al trabajo, y aunque por fuera sonreía o hacía algún comentario simple sobre el día, por dentro estaba haciendo listas mentales. Era como si cada pequeño gesto, cada palabra, cada rutina que antes me parecía insignificante, ahora fuera una pieza más que debía analizar con cuidado. Recuerdo que empecé por revisar nuestras cuentas. Siempre habíamos manejado una cuenta conjunta para los gastos grandes, sobre todo para los de la boda, pero yo también tenía mi propia cuenta personal que había mantenido al margen, simplemente por costumbre. Empecé a transferir pequeñas cantidades, nada que llamara la atención, pero que poco a poco me iba asegurando de que, si esto explotaba, yo no quedara completamente descubierto. También hablé discretamente con el banco para revisar los contratos de la tarjeta con la que habíamos hecho la mayoría de las reservas. Necesitaba saber exactamente cuáles estaban a mi nombre, cuáles compartidos. Cuáles podía anular sin consecuencias para mí. No quería dejar cabos sueltos. Mientras tanto, ella seguía actuando como si todo estuviera bien, y esa parte era la que más me revolvía el estómago. Había noches en las que la escuchaba hablar por teléfono con su madre, contando emocionada los detalles del vestido, las flores, los invitados. Se reía, bromeaba, se ilusionaba, como si de verdad creyera que lo tenía todo bajo control, como si supiera que yo jamás daría un paso atrás. Había momentos en que la miraba y me preguntaba si se daba cuenta de que yo la estaba observando con otros ojos, si notaba algo diferente en mi forma de mirarla, pero si lo hacía, no daba ninguna señal. En esos días, empecé a revisar con más detalle su celular cuando ella lo dejaba tirado por la casa. Al principio no encontraba nada, pero después de varios intentos, logré dar con el patrón de su clave, una combinación simple que usaba para casi todo. Ahí fue cuando lo confirmé todo. No era solo un desliz, no era una única aventura antes del matrimonio. Había varios mensajes, varias conversaciones, algunos con fechas que se remontaban a meses atrás. Hombres que yo no conocía, salidas que no habían sido con amigas, pequeños detalles que ahora encajaban con tantas noches en que me había dicho que estaba cansada, que prefería quedarse en casa o que tenía que trabajar hasta tarde. Leí esos mensajes con una mezcla de rabia y una tristeza pesada, de esas que no te hacen llorar, sino que te dejan en silencio, mordiéndote el interior de las mejillas para no gritar. Y fue en ese momento cuando tomé la decisión definitiva, no iba a confrontarla. No iba a pelear, ni a llorar, ni a exigirle explicaciones. Si ella quería su aventura final antes del matrimonio, se la iba a dar, pero a mi manera. Empecé a hacer cambios discretos en los preparativos. Llamé al fotógrafo y cancelé el paquete más caro, quedándome solo con el mínimo necesario para cumplir con los contratos. Lo mismo hice con la luna de miel, llamé a la agencia de viajes y reduje todo lo que estaba bajo mi nombre. Incluso devolví el traje que había mandado a hacer a medida y lo cambié por uno alquilado,
asegurándome de que si al final el día no ocurría como ella esperaba, yo no iba a estar perdiendo nada realmente importante. Mientras hacía todo esto, seguía actuando como si no pasara nada. La ayudaba a escoger los menús, la acompañaba a elegir las flores, asistía a reuniones familiares donde todos me abrazaban y me decían lo afortunado que era. Había momentos en que esas palabras me apuñalaban un poco, porque aunque ya tenía claro que la relación estaba podrida, todavía había una parte de mí que no podía creer que todo hubiera terminado así. Que los años que habíamos pasado juntos se redujeran a esto. Me daba cuenta de que muchas veces uno no se da permiso de odiar porque está demasiado ocupado sintiendo nostalgia por lo que fue. Una noche, mientras ella dormía a mi lado, recuerdo quedarme despierto mirando el techo, repasando todo lo que había descubierto y lo que estaba planeando. No sentía alivio ni satisfacción, sentía un cansancio profundo, como si cada día que pasaba me drenara un poco más. Me preguntaba si realmente valía la pena hacer todo esto, si no era mejor simplemente terminarlo, empacar mis cosas y largarme. Pero cada vez que pensaba en eso, también aparecía la imagen de ella contando su versión, de ella poniéndose en el papel de víctima, diciendo que yo había sido un cobarde, que la había dejado plantada, que no había sabido estar a la altura. Y cada vez que esa imagen me golpeaba, algo dentro de mí se endurecía un poco más. No iba a dejar que ella escribiera el final de esta historia. Esa parte me correspondía a mí. Así pasaron las semanas, y mientras más me adentraba en este plan, más me daba cuenta de que ya no estaba motivado solo por la traición, sino por la necesidad de recuperar mi propio respeto. Ella había jugado conmigo, sí, pero yo había sido cómplice al dejarlo pasar, al ignorar las señales, al seguir adelante como si nada. Esto no era solo para hacerla pagar a ella, era para demostrarme a mí mismo que no era el tipo de hombre que aceptaba ser pisoteado. Y cuanto más pensaba en ello, más claro tenía que mi venganza no iba a ser impulsiva ni dramática. Tenía que ser meticulosa, tranquila, silenciosa, exactamente lo contrario de lo que ella esperaba. Actualización 2. Un mes después, ya con casi todo listo para el gran día, me despertaba cada mañana sintiendo que me estaba ahogando en mi propia casa. Los preparativos habían llegado a ese punto donde todo el mundo opinaba, ayudaba, se entusiasmaba, y yo me limitaba a sonreír en las fotos, a aceptar abrazos y a escuchar felicitaciones que sonaban huecas en mis oídos. Cada vez que alguien me decía que éramos la pareja perfecta o que hacíamos una pareja preciosa, sentía como si me golpearan directamente en el estómago. Llegué a un punto en que ni siquiera podía mirar a mis propios padres sin preguntarme si ellos sospechaban algo, si veían las ojeras bajo mis ojos, si se daban cuenta de que cada sonrisa mía estaba cuidadosamente construida. Recuerdo un momento muy concreto, una tarde en que estábamos en la pastelería eligiendo el pastel de bodas. Ella estaba sentada frente a mí, pasando muestras de sabores, riendo con la pastelera, probando pequeños bocados de glaseado mientras yo simplemente asentía, sin apenas probar nada. La pastelera me miró y me dijo, medio en broma, vamos, que el novio también tiene que participar, y ella se giró hacia mí sonriendo, diciendo algo como sí, amor, esto es tuyo también. En ese momento, sentí como me ardía el pecho, porque sabía perfectamente que nada de eso era mío, que nada de lo que estábamos construyendo estaba hecho sobre algo real. Era como si me estuviera viendo a mí mismo desde afuera, como un actor viendo su propia escena desde un monitor, preguntándose por qué sigue adelante con el guión si ya sabe que el final será un desastre. En ese periodo, mi círculo cercano empezó a notar algo, pero nadie sabía exactamente qué era. Mi mejor amigo me preguntó si estaba nervioso por la boda, si todo estaba bien entre nosotros, y aunque por un segundo estuve a punto de soltarlo todo, terminé diciendo que era el estrés normal de cualquier compromiso. Incluso mi madre, con ese sexto sentido que tienen las madres, me abrazó una noche después de cenar y me dijo que si necesitaba hablar de algo, ella estaba ahí. Me dolía profundamente tener que mentirles, pero al mismo tiempo sentía que si hablaba, si contaba la verdad antes de tiempo, todo mi plan se desmoronaría. Necesitaba que nadie supiera nada, que nadie interfiriera, porque esto era algo que yo tenía que manejar solo. Mientras tanto, empecé a ajustar las piezas más delicadas del plan.
Había contratado a un videógrafo y un fotógrafo que se suponía que iban a registrar cada momento del evento, pero después de algunas llamadas discretas, conseguí que uno de ellos trabajara directamente para mí ese día. No solo grabando lo habitual, sino también teniendo lista cierta recopilación de imágenes y mensajes que yo le había pasado, para proyectarlas en el momento exacto que yo decidiera. Sé que puede sonar frío o calculador, pero en esos días ya no me sentía ni siquiera como un novio, me sentía como un hombre a punto de ejecutar su última carta para recuperar un poco de dignidad. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Mientras ella dormía tranquilamente a mi lado, yo me quedaba despierto pensando en lo absurdo que era todo esto, en lo que diría la gente, en si estaba exagerando, en si realmente valía la pena llegar tan lejos. Había momentos en que casi me convencía de tirar todo por la borda, de irme en silencio y ahorrarme el espectáculo. Pero entonces recordaba las noches que ella había usado para mentirme, las veces que me había besado y abrazado sabiendo perfectamente que estaba traicionándome. Las bromas que había hecho con sus amigas sobre lo aburrido que yo era, sobre lo predecible que era nuestra vida juntos. Y volvía a endurecerme por dentro. No iba a desaparecer como un cobarde. Si alguien iba a quedar marcado por esto, no iba a ser yo. Empecé a practicar mentalmente el momento exacto en que iba a exponerlo todo. Pensaba en los invitados, en las caras de asombro, en los murmullos, en la confusión que se desataría. Me preocupaba, sí, porque soy humano, porque a pesar de todo esto yo no era alguien acostumbrado a causar daño, pero también sentía que cada paso que daba hacia ese momento era inevitable. Tenía claro que ella no iba a cambiar, que lo que yo descubriera no iba a hacerla pedir perdón ni reconocer nada, y que si simplemente cortaba el compromiso de forma tranquila, ella encontraría la manera de voltearlo. De contar su versión, de salir limpia. Yo no podía permitirlo. Y entonces, mientras los días avanzaban, algo en mí empezó a cambiar lentamente. Al principio estaba consumido por la rabia y la tristeza, pero ahora empezaba a sentir una calma extraña, casi peligrosa. Me volvía más paciente, más calculador, más frío. Había aceptado que esto no iba a ser una historia de redención, ni de reconciliación. No, esta iba a ser una historia de cierre, de ajuste, de restaurar un poco del equilibrio que ella había roto. Me sorprendía a mí mismo riendo por dentro cuando ella me hacía comentarios dulces, cuando me tomaba de la mano, cuando me hablaba de nuestros planes futuros. Sabía que todo eso estaba por desmoronarse, y sabía que yo iba a ser quien derrumbara la torre. Esa certeza, por retorcida que fuera, era lo único que me mantenía respirando cada mañana. Actualización 3. El día de la boda llegó unas semanas después, y puedo decir con total sinceridad que nunca había sentido una mezcla tan salvaje de emociones. Esa mañana me levanté temprano, antes de que sonara el despertador, quedándome un momento inmóvil en la cama, escuchando su respiración tranquila a mi lado. Sintiendo ese silencio pesado de quien sabe que algo irreversible está a punto de suceder. Me levanté sin hacer ruido, me duché lentamente, repasando mentalmente cada detalle, cada paso que había planificado, tratando de asegurarme de que no me estaba dejando ningún cabo suelto. Mientras me abotonaba la camisa frente al espejo, me detuve a mirarme un rato. Me vi pálido, con las ojeras marcadas, con una expresión que no reconocía del todo. Me pregunté, solo por un segundo, si el hombre que me devolvía la mirada estaba haciendo lo correcto o si simplemente estaba a punto de cometer una locura de la que me arrepentiría. Pero el recuerdo de todos esos mensajes, de sus mentiras, de las risas a mis espaldas, me devolvió a mi propósito como un latigazo frío. Durante la ceremonia todo ocurrió como en una película, pero una de esas en las que el protagonista sabe que está viviendo un guión falso. Los invitados llegaron, se reían, nos abrazaban, nos decían lo hermosos que estábamos juntos, y yo asentía, sonriendo apenas, sintiéndome como si estuviera parado en medio de un campo minado. Cuando ella apareció con su vestido, radiante, sonriendo como si todo fuera perfecto, tuve que tragarme una oleada de náusea, porque por un momento me pareció una escena tan hermosa como repugnante. Como una vitrina impecable ocultando un almacén podrido. Durante la ceremonia, cuando el oficiante nos pidió que nos miráramos a los ojos, lo hice, sosteniendo su mirada,
sintiendo el peso de todo lo que ella no sabía que yo sabía. Sintiendo que en ese instante era yo quien tenía el poder aunque ella no lo supiera. Llegó el momento de los votos y de los brindis, y ahí es cuando las cosas empezaron a temblar por dentro. Recuerdo el sonido de los cubiertos chocando contra las copas, las risas nerviosas de los invitados, el clic de las cámaras. Ella tomó el micrófono primero, habló de lo feliz que estaba, de lo afortunada que se sentía de haberme encontrado, de lo mucho que yo le había enseñado sobre la paciencia, la ternura y la confianza. Cada palabra era como un clavo hundiéndose más hondo en mi pecho, porque sabía que estaba escuchando una obra de teatro, una representación perfecta que había preparado no para mí, sino para la audiencia. Cuando terminó, me miró esperando que yo tomara el micrófono, sonriendo con esa expresión de superioridad velada que yo conocía demasiado bien, como si ya supiera qué iba a decir, como si todo estuviera bajo control. Tomé el micrófono con calma, agradecí a todos por estar ahí, por acompañarnos, y entonces hice una pausa larga, una de esas que hacen que la gente se remueva incómoda en sus sillas. Dije que tenía algo que compartir, algo que pensaba que era importante antes de continuar con la noche. Sentí que ella me miraba con un gesto de leve alarma, apenas perceptible, una pequeña arruga en la frente, una tensión mínima en la mandíbula. Respiré hondo y expliqué que a lo largo de los últimos meses había aprendido mucho, no solo sobre el amor y el compromiso, sino sobre la verdad y la confianza. Y que pensaba que no sería justo seguir adelante sin que todos supieran exactamente con quién estaban celebrando. Hice una señal al videógrafo, que yo había contratado especialmente para ese momento, y mientras los invitados murmuraban, las luces se atenuaron y comenzó a proyectarse en la pantalla grande una serie de imágenes. Capturas de mensajes, fechas, pequeñas conversaciones que ella había tenido con otros hombres mientras planeábamos esta boda. Los murmullos se volvieron un silencio espeso, un silencio que parecía tener peso físico en la sala. Sentí que ella se quedaba inmóvil a mi lado, sin intentar siquiera detenerme, probablemente porque no podía creer lo que estaba pasando. Mientras las imágenes seguían pasando, expliqué con voz calma, sin levantarme, que todo lo que se había planeado, todo lo que habíamos construido, había sido una mentira para una sola persona en esta sala, yo. No grité, no insulté, no lloré. Solo expuse los hechos, con una calma que ni yo sabía que era capaz de mantener. Cuando terminó la proyección, dejé el micrófono sobre la mesa, saqué del bolsillo el anillo, lo dejé suavemente frente a ella, le deseé lo mejor, y salí por la puerta, sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, sentía una mezcla brutal de emociones, el corazón golpeándome en las costillas, las manos temblando. Una sensación extraña de alivio mezclada con un vacío que parecía abrirse bajo mis pies. Sabía que lo que acababa de hacer no era algo fácil de digerir para nadie, que muchas personas me juzgarían, que muchos pensarían que era cruel, que había arruinado algo que podría haberse terminado en privado. Pero mientras me alejaba, lo único que sentía era que finalmente, por primera vez en meses, estaba respirando aire propio. Ya no estaba atrapado en una historia escrita por ella. Ahora, al menos, tenía el control de mi propio final. Actualización 4. Unas semanas después de la boda fallida, mi vida parecía haber quedado suspendida en un limbo extraño, como si estuviera flotando entre dos realidades que no terminaban de encajar. Había pasado esos días encerrado en mi departamento, dejando que el teléfono sonara hasta que la batería se agotaba, escuchando el timbre de la puerta solo para ignorarlo. Leyendo una y otra vez los mensajes que llegaban a mi correo, a mi bandeja de entrada, a cada rincón digital que ella o su familia podían alcanzar. Los primeros días fueron una avalancha, mensajes furiosos de ella, exigiendo explicaciones, acusándome de haberla humillado frente a todos, diciendo que no entendía cómo yo podía haberle hecho algo tan cruel. Después vinieron los mensajes de súplica, con un tono completamente distinto, diciendo que había sido un error, que necesitábamos hablar, que merecíamos otra oportunidad. Que todo se podía arreglar si solo me dignaba a escucharla. El colmo llegó cuando su madre me llamó directamente, con esa voz que yo conocía demasiado bien, intentando sonar calmada mientras me decía que todos cometemos errores, que yo había sido muy drástico.
Que lo mejor sería reunirnos para hablar como adultos y no dejar que un momento de descontrol arruinara una relación tan larga. Escucharla me revolvió las entrañas porque no podía evitar recordar las veces que ella misma, su madre, me había hecho pequeños comentarios pasivo-agresivos sobre cómo yo debía sentirme afortunado de estar con su hija, sobre cómo debía mantenerla feliz porque ella siempre había tenido muchos pretendientes. Me di cuenta en ese momento de que nunca habían creído que yo era suficiente, nunca me habían respetado como algo más que una pieza útil en la imagen perfecta que querían proyectar. Colgué sin decir mucho, apenas un no, gracias, y sentí que algo se rompía definitivamente, algo que ya no se podría reparar ni aunque quisiera. Los días siguientes no fueron fáciles. No voy a mentir diciendo que todo fue un alivio automático. Hubo momentos en los que me despertaba con el pecho apretado, preguntándome si no había exagerado, si no había sido demasiado cruel, si no habría sido mejor terminar todo en privado, evitando el escándalo. Me imaginaba a ella llorando, contando su versión a todos, diciendo que yo la había humillado públicamente, que había sido despiadado, que la había dejado plantada cuando podíamos haberlo resuelto. Me preguntaba qué estarían diciendo los amigos comunes, qué estarían comentando las familias, si la gente que no sabía toda la historia estaría pintándome como un monstruo. Cada vez que esos pensamientos me asaltaban, me obligaba a volver a los mensajes, a los recuerdos, a las pequeñas traiciones acumuladas, para recordarme por qué lo había hecho, por qué había decidido no quedarme callado. Hubo momentos especialmente dolorosos, como cuando un viejo amigo me escribió diciendo que no entendía por qué no había hablado antes, que él estaba allí si necesitaba apoyo. Pero que la forma en que lo manejé había sido difícil de justificar. O cuando un primo lejano me mandó un mensaje corto diciendo que esperaba que todo esto no me destruyera emocionalmente, como si diera por hecho que estaba al borde del colapso. Me di cuenta entonces de que la gente tiende a ver solo el final visible de las historias, que muy pocos se toman el tiempo de preguntar qué hubo detrás. Para muchos, yo era el tipo que había expuesto a su prometida frente a decenas de personas en el peor momento posible, y nada más. Por otro lado, algo dentro de mí comenzó a endurecerse, casi sin darme cuenta. Empecé a salir de casa poco a poco, a caminar por el vecindario, a volver a algunos cafés donde solía trabajar antes de que todo esto empezara, tratando de encontrarme a mí mismo otra vez. Las primeras veces que lo hice me sentía como una sombra, como si todo el mundo pudiera ver que algo en mí estaba quebrado. Pero con el tiempo, empecé a notar que nadie miraba, que nadie preguntaba, que el mundo seguía girando como si nada. Me di cuenta de que, al final, la única historia que realmente importaba era la que yo me contaba a mí mismo. Si me veía como una víctima, lo sería. Si me veía como un hombre que tomó control de una situación podrida y decidió no dejarse pisotear, también lo sería. Aún así, hubo noches en las que el silencio pesaba demasiado. Me encontraba repasando las conversaciones pasadas, no solo las recientes, sino todas esas pequeñas interacciones a lo largo de los años que ahora adquirían un significado diferente. Las veces que ella me hacía bromas sobre lo aburrido que yo era, las ocasiones en que me menospreciaba frente a sus amigas, los momentos en que me pedía que no fuera tan intenso cuando yo quería hablar de cosas serias. Todo eso que antes había catalogado como pequeños roces, pequeñas diferencias normales en cualquier pareja, ahora lo veía como una cadena de desprecios sutiles que yo había aceptado sin protestar. Demasiado empeñado en mantener la paz, demasiado ciego para reconocer que estaba perdiendo el respeto por mí mismo. En esos días, también empecé a cortar hilos que habían quedado colgando. Bloqueé sus números, eliminé los contactos de su familia, limpié mis redes sociales, guardé en cajas todos los objetos relacionados con la boda que no había tenido fuerzas de tirar antes. Fue un proceso lento, casi ritual, como si necesitara marcar cada paso con un acto físico que confirmara que estaba avanzando, aunque fuera a pasos pequeños. Me di cuenta de que no era solo cuestión de cerrar un capítulo, era cuestión de reconocer todo lo que había permitido, todo lo que había ignorado, y empezar a reconstruirme desde ahí. La rabia seguía ahí, latente, pero ya no era la rabia ardiente de los primeros días, sino una especie de resentimiento frío. Una decepción profunda que se había instalado en mi pecho y que sabía que iba a necesitar mucho tiempo para disolver. No estaba buscando venganza adicional,
no estaba planeando nada más. Había hecho lo que tenía que hacer, y ahora quedaba enfrentar las secuelas, enfrentarme a mí mismo y a la idea de que el hombre que había sido hasta entonces no era alguien que quería volver a ser. Actualización final. Unos meses más tarde, cuando la tormenta se había calmado y las llamadas dejaron de llegar, me encontré en un momento extraño de mi vida, uno que nunca imaginé que viviría a esta edad. Ya no era el tipo comprometido, el que tenía una boda planeada, el que estaba construyendo un futuro al lado de alguien. Ahora era simplemente yo, solo, reconstruyendo desde los escombros, tratando de entender quién era realmente sin la sombra de esa relación que había marcado tanto de mi identidad durante años. El silencio que tanto me había asustado al principio se convirtió poco a poco en un espacio cómodo, en algo que empecé a necesitar más de lo que había esperado. Había dejado atrás las reuniones familiares, los amigos que no supieron cómo manejar lo que había pasado, las miradas curiosas de los conocidos que todavía me preguntaban si estaba bien. Como si esperaran verme colapsar en cualquier momento. Una de las decisiones más importantes que tomé fue irme de viaje solo. Había algo simbólico en eso, algo que necesitaba hacer por mí mismo, para demostrarme que podía estar solo sin que el mundo se me viniera encima. Elegí el destino que originalmente habíamos planeado para nuestra luna de miel, porque sí, lo admito, había una parte de mí que quería reclamar ese lugar, hacerlo mío. Quitarle el peso de lo que pudo haber sido y transformarlo en algo completamente distinto. Cuando llegué, recuerdo perfectamente la sensación al bajar del avión, ese golpe cálido de aire extranjero mezclado con una punzada en el pecho, como si una parte de mí todavía esperara verla aparecer por la puerta. Como si mi cuerpo no terminara de entender que estaba solo por elección, no porque alguien me hubiera abandonado. Los primeros días fueron duros. Caminaba por las calles y todo me recordaba a ella, las parejas abrazadas en los cafés, los turistas tomándose fotos, las tiendas que vendían souvenirs para recién casados. Había momentos en que me sentaba en una banca, respiraba hondo y me preguntaba si había hecho bien, si no habría sido mejor ceder, perdonar, intentar salvar algo, cualquier cosa. Pero luego, como una oleada inevitable, volvían los recuerdos, los mensajes descubiertos, las noches de mentiras, la frase maldita que había escuchado aquella noche en la cocina. Me merezco una última aventura antes de quedar atrapada en un matrimonio aburrido. Cada vez que eso venía a mi mente, sentía que mis pulmones se expandían un poco más, como si la rabia fría que había llevado dentro me diera el empujón necesario para seguir caminando, para no volver atrás. A lo largo del viaje, empecé a darme cuenta de que estaba experimentando algo que no había sentido en mucho tiempo, una especie de redescubrimiento de mí mismo. Iba a museos, me perdía en calles estrechas, probaba comidas que nunca había imaginado, hablaba con desconocidos en bares y cafeterías. No era una transformación instantánea ni cinematográfica, pero había pequeños momentos en que me reía de algo, en que me sorprendía sintiéndome genuinamente relajado, y pensaba, esto es mío. Esto no tiene nada que ver con ella, esto no me lo puede quitar nadie. Entendí que mi vida no iba a resolverse mágicamente después de la venganza, que cerrar ese capítulo no significaba automáticamente encontrar la felicidad. Pero sí abría una puerta para empezar a reconstruirme desde cero, sin las cadenas que yo mismo me había puesto. A mi regreso, la vida no estaba milagrosamente arreglada. Todavía había días en que me despertaba preguntándome qué hubiera pasado si todo hubiera sido distinto, si ella no hubiera traicionado, si yo no hubiera descubierto nada, si hubiéramos seguido adelante. Construyendo una vida basada en medias verdades. Pero también había días en que me miraba al espejo y me sentía orgulloso, no porque me hubiera vengado de manera espectacular, sino porque había tenido el coraje de no quedarme callado. De no aceptar un destino que no merecía. Empecé a entender que la venganza no me había devuelto todo lo que había perdido, pero sí me había devuelto algo fundamental, el respeto por mí mismo. A veces me pregunto si algún día volveré a confiar de verdad en alguien, si podré volver a abrirme sin miedo a que me rompan por dentro. No lo sé. Lo único que sé por ahora es que estoy aprendiendo a vivir conmigo mismo, a entenderme, a perdonarme por haber sido ciego tanto tiempo, a abrazar la versión de mí que salió de esta historia no como un héroe ni como una víctima, sino simplemente como un hombre que decidió dejar de ser invisible para sí mismo.
Quizá eso sea lo único que uno realmente puede esperar después de perderlo todo, mirarse al espejo y reconocer que, aunque haya cicatrices, al menos ya no estás caminando con los ojos cerrados.